Estimados amigos, con este programa damos conclusión a toda esta serie de más de 350 programas que hemos estado llevando a cabo acerca del movimiento sacerdotal mariano y también pues despedirme de todas las personas. Quiero también con este programa pues dar acatamiento a una obediencia de silencio que me ha sido dada, obediencia de silencio en lo referente a las redes sociales y al mismo tiempo pues resumir lo más brevemente posible todo lo que fueron las temáticas principales de estos programas. Vamos a una pausa y en unos instantes vamos a iniciar desarrollando todos estos temas. Les decía, amigos, ya con este programa me despido de las redes sociales. Muchos se preguntarán o han estado preguntándome a través de WhatsApp y de algunos medios de comunicación por qué suspender estos programas. En realidad, pues les decía que es una obediencia que yo acepto de parte del Consejo Superior General de la congregación a la cual estoy nuevamente ingresando, en la cual me formé. Es también para mí un tiempo de oración, de silencio, de reflexión, que requiere pues dejar todos estos programas. Seguirá a cargo de este canal el señor Juan José Sigala. Él va a estar a cargo del canal y también pues él tratará de darle continuación en la medida de sus posibilidades a estos temas, reflexionando acerca de las palabras de la Santísima Virgen María. Se preguntarán ustedes por qué esto, pues son los designios del Señor. Dicen los santos que el que obedece no se equivoca. Entonces yo quiero poner en práctica este dicho tan común de los santos: el que obedece no se equivoca. Entonces yo me retiro humildemente de los medios sociales. Solamente utilizaré los medios de comunicación social para transmitir los horarios de las misas, como lo hemos estado haciendo. Quiero aprovechar también este programa de despedida para resumir brevemente todo lo que hemos desarrollado en estos 4 años, o por lo menos los temas más incisivos y que más suscitaron, digamos, comentarios o quizá en algunos casos interrogantes, preguntas en algunas personas. Quiero aprovechar este programa para responder a algunas de esas preguntas. Los temas más, digámoslo así, más candentes de esta serie de programas fueron los programas acerca de la pandemia. Uno de los programas también bastante controvertidos es la defensa de la institución jerárquica de la Iglesia instituida por el mismo Cristo. El tema quizás más controvertido, dada la situación que está viviendo la Iglesia, fueron los programas acerca del Papa Francisco. También uno de los temas demasiado controvertidos y sobre el cual hubo un gran número de comentarios fue el programa acerca de la doctrina actual de
de la Iglesia acerca de la Santísima Virgen María como mediadora y abogada de todas las gracias. Y también quiero concluir esta serie de programas y entrar en este periodo de obediencia silenciosa a mi congregación, leyendo para todos ustedes la última reflexión o meditación de la Santísima Virgen en el movimiento sacerdotal mariano, que está contenida en el libro azul. Como ustedes lo saben, pues este movimiento pues tiene aprobación de toda la Iglesia, es un movimiento muy fuerte, está presente en todos los países donde está la Iglesia católica, ha contado siempre con el beneplácito de todos los papas y de los obispos locales. Por eso la mayoría de estos programas pues han tenido como punto de referencia este libro del movimiento sacerdotal mariano, comúnmente lo conocemos como el libro azul, a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Entonces empezamos comentando el primer tema, la pandemia. Realizamos algunos programas acerca de la pandemia, tuvieron una audiencia enorme, superó más de los 100,000 oyentes. También pues ese fue realmente un tema muy controvertido porque pues nosotros lo que hicimos en esos programas acerca de la pandemia fue presentarle a las personas, a los fieles, especialmente los fieles católicos marianos, la historia de las pandemias y sobre todo la historia de la actitud de la Iglesia a lo largo de todas las pandemias. ¿Qué podemos decir de ese tema? Pues que la Iglesia en todas las pandemias, recuerdo que hablábamos de la primera grande pandemia que fue la pandemia antoniana en nuestra era cristiana, es la primera grande pandemia, como la Iglesia salió al encuentro de la pandemia, por ningún motivo se replegó, ni se echó a correr, ni se escondió. La Iglesia salió al encuentro de la pandemia y gracias a la actitud caritativa, heroica, de fe, la Iglesia que estaba apenas creciendo en la capital del mundo, que en ese momento era Roma, pues la Iglesia salió muy bien favorecida, era lo que nosotros decíamos, contrariamente a esa actitud que la Iglesia conservó a lo largo de todos los siglos en cada pandemia, pues en esta pandemia, la pandemia del COVID, pues vimos una Iglesia replegada, más bien en actitud de huida, una Iglesia que a diferencia de la actitud que la Iglesia normalmente había asumido en todas las pandemias, más bien se escondió, cerró sus iglesias, mostró más miedo que confianza. Ese fue un tema muy controvertido que nosotros pues en estos programas criticamos bastante, porque criticamos esa actitud porque nosotros partíamos de la base de que durante la pandemia los católicos teníamos que hacer lo que Cristo hacía ante los leprosos. Si queríamos también en tiempos de pandemia permanecer fieles al Evangelio, decíamos que también en tiempos de la vida pública de Cristo la gran enfermedad contagiosa era la lepra y que también ya había una sana distancia mucho más restringida, mucho más disciplinada, mucho más rígida que la actual. La actual era de 1,5 metros, la de ese tiempo era de 10 metros. No se podía una persona en la ley de Moisés acercar a un leproso más de 10 metros y los confinamientos pues no eran cuarentenas, era de por vida o hasta que la persona recibiera el milagro de la curación. Entonces,
Por eso nosotros decíamos a todos los fieles que echarse a correr, cerrar las iglesias, no atender a los fieles, negar la asistencia de los sacramentos, era algo contrario a lo que Jesús generalmente ante los enfermos de lepra. Es decir, una actitud totalmente diferente. ¿Qué debemos decir como resumen de ese tema? Pues nosotros, para cerrar ese tema, tenemos que decir que la pandemia fue uno de esos temas bíblicos del Apocalipsis, de la Sagrada Escritura, tiempo de purificación. En cualquiera de los casos fue un tiempo en el cual a los católicos se nos puso a prueba, sea que la persona contrajera la enfermedad, sea que la persona muriera a causa de la enfermedad por estar asistiendo a los enfermos, o también en algunos casos que la persona recibiera el don de la curación o el don de administrar la curación a otros. Era un tiempo en el cual se nos pedía de ser almas sacrificadas, almas víctimas. El Señor nos presentó las tres oportunidades y hago ese comentario porque cada vez que hablábamos de la pandemia, algunas personas en sus pláticas y en sus conferencias, era la pregunta que nos dirigían, nos decían: Padre, pero usted dice que hay que ir al encuentro de la pandemia y usted pues pone el ejemplo de su parroquia y de su persona que han estado abrazando a los enfermos de COVID, visitando, llevando la comunión, abriendo la iglesia, confesando, y que no les ha pasado nada, pero nosotros queremos presentarle el caso de todos aquellos sacerdotes que hicieron lo mismo, estuvieron visitando hospitales, abrazando a los enfermos, desafiando la enfermedad y contrajeron la enfermedad y se murieron. Entonces, ¿cómo lo explica usted? Entonces, yo daba precisamente esta respuesta que les estoy dando a todos ustedes en este momento. Cada uno ante la pandemia recibió de parte de Dios una misión como alma víctima o como alma a servicio de Dios. Algunos recibieron la misión de morir a causa del COVID, pero todos aquellos que cumplieron esa misión de morir a causa del COVID y murieron visitando a los enfermos, murieron celebrando la Eucaristía, murieron abrazando a los enfermos de COVID, son almas santas cuya virtud heroica la Iglesia reconoce. Les decía yo a ustedes en mis homilías que no es lo mismo morirse de COVID por andar en los antros, en los lugares de perdición, en los prostíbulos, que morir de COVID por andar visitando a los enfermos, ayudando a Cristiana Sepultura, a los que fallecían de COVID. No es lo mismo. Para el mundo actual, impregnado, mundo luciferino, impregnado de una fuerte corriente materialista, pues las dos cosas son la misma cosa, o sea que te mueres de COVID por andar en los antros, en los bares, en los prostíbulos, o que te mueres de COVID por ser sacerdote y andar visitando a los enfermos y llevando la comunión. Un mundo luciferino como el que estamos viviendo, pues no ve ahí ninguna diferencia. Para un mundo así como el que estamos viviendo, pues no hay nada después de la muerte, así que te moriste y fue por no haberte cuidado. Pero la Iglesia no piensa así. La Iglesia reconoce las virtudes heroicas de todos aquellos sacerdotes, laicos, ministros de la Eucaristía, que murieron visitando a los enfermos, administrando la comunión. Son almas víctimas y por su sacrificio, por su muerte, por su fallecimiento ofrecido a Cristo,
La iglesia recibe bendiciones y estas personas reciben la verdadera vida y la gloria eterna. Esa es la explicación que yo les daba. Decir, no tachemos con pecadores a los sacerdotes que salieron a darle la cara a la pandemia y que de todos modos murieron. No los tachemos antes. Son dignos de nuestro afecto, de nuestro amor, de nuestro reconocimiento. Muchos fueron elegidos también por Dios para contraer la pandemia, como es el caso en nuestra arquidiócesis, en nuestra zona pastoral del padre Miguel Urbán, sufrir mucho, espiar por los pecados de la iglesia y por los pecados personales, sin morir. También a ellos les reconocemos su heroísmo, su amor, su santidad, su virtud. Y muchos, como fue el caso de nuestra parroquia, pues fuimos elegidos para curar a los enfermos de COVID sin contraer la enfermedad. Por eso, pues fue algo muy admirable que nos permitió permanecer siempre con la iglesia abierta, abrazando a los enfermos de COVID, porque pues la Virgen Santísima, por medios que no les voy a explicar aquí, nos fue preparando ya desde el 2017, 2018 a esta pandemia. Ella misma nos preparó a recibir ese carisma y ese don de curación. Por eso pudimos en todo ese tiempo caminar en medio de los enfermos de COVID sin echarnos para atrás y con una tranquilidad y una paz extraordinaria. Se dice que en la iglesia hay de todos los dones y de todos los carismas, almas que fueron elegidas para ser almas víctimas, almas que fueron elegidas para padecer y padeciendo expiar por los pecados de la humanidad y de la iglesia, y almas que fueron escogidas para recibir el don de la curación. Entonces, con esas palabras, pues yo cierro ese tema tan controvertido. El otro tema que también fue muy controvertido fue la institución jerárquica de la Iglesia. Hay en el actual sínodo una tendencia de parte de muchísimos católicos a crear una iglesia democrática e incluso está la propuesta de muchos católicos de introducir al menos para los ministerios menores el voto popular, incluso pues llegar a una cierta democracia. Esas propuestas las hemos escuchado de muchísimos fieles, a una cierta democracia, incluso para el ministerio, sea diaconal, sacerdotal, es decir, la propuesta de una iglesia horizontal y no tanto jerárquica. Pues lo que nosotros decíamos es que ese tipo de propuestas, introducir ese tipo de propuestas dentro de la iglesia, es traicionar totalmente el Evangelio. Hemos citado distintos textos, palabras textuales de Cristo Jesús, del Evangelio, donde Él instituía la iglesia jerárquica y pedía a todo ese pequeño colegio apostólico la obediencia a Pedro. Y también en el pasaje del capítulo 11 de San Lucas, el tema de los 72 discípulos, leyendo los comentarios de los santos padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, veíamos que en esos, digamos, binomios, porque dice que los mandó de dos en dos o de grupitos de a tres, pues había siempre uno que dirigía, que era el jefe de todos y al cual se sometían el otro o los otros dos en espíritu de humildad y de obediencia. Y eso no era un capricho de Jesús, sino que generalmente era la persona más llena de Jesús, el que primero lo había conocido, el que primero lo había aceptado como Mesías, como Dios y Salvador, como verdadero hombre y verdadero Dios, el que el Espíritu Santo señalaba en el corazón de la iglesia naciente como quien tenía que estar al frente y a la cabeza de los demás. Y la iglesia mantuvo siempre ese tipo de actitud para elegir a los líderes
de la Iglesia. Era siempre el que el Espíritu Santo señalaba por su cúmulo de virtudes, por su amor a Cristo, por su conocimiento, y la Iglesia lo que hacía era interpretar esa disposición del Espíritu Santo, ratificarla, obedecerla. Y así el estilo jerárquico de la Iglesia se extendió hasta nuestra época. Por eso promover ahora una Iglesia de elección popular, horizontal, más que vertical, acusando la verticalidad de la Iglesia de clericalismo, pues es traicionar el Evangelio. Esto lo hemos aprendido en todas estas catequesis de la Santísima Virgen, de los santos padres de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, la lectura del Evangelio, y pues nosotros nos ratificamos en esto. Necesitamos defender la institución jerárquica de la Iglesia. No hacerlo es traicionar el Evangelio. Entonces ya con esas palabras yo cierro también ese tema. El otro tema también controvertido por miles y miles de personas que nos estuvieron escribiendo, ya, mandando mensajes, haciendo comentarios, es acerca del Papa Francisco. Quizás fue uno de los temas más controvertidos, pero también más mal entendidos por muchos sacerdotes que nos han enviado sus comentarios. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Porque estas catequesis acerca del Papa Francisco coincidieron, no sé si casualmente o providencialmente, no les sabría yo decir, pero coincidieron con un problema gravísimo que está surgiendo ahorita en la Iglesia Católica en distintos países, y es que hay un grupo cada vez más numeroso de sacerdotes y un que otro obispo que durante las misas y durante la plegaria eucarística ya no está pronunciando el nombre del Papa Francisco, o está pronunciando el nombre de los dos papas, el Papa Benedicto y el Papa Francisco, o de plano se eliminó. Hemos escuchado sacerdotes que ya en la misa ya no pronuncian durante la plegaria eucarística el nombre del Papa Francisco. Nosotros hemos lanzado nuestra voz de alarma y nuestra protesta a esa actitud como fieles discípulos de Cristo, acusando esa actitud como un acto gravísimo, porque no pronunciar el nombre del Papa Francisco durante la plegaria eucarística es separarse de la comunión espiritual con el sucesor de San Pedro, que en este momento es el Papa Francisco. Y eso es indiscutible. El sucesor de Pedro, de San Pedro, en este momento es el Papa Francisco. Y quedarse en el Papa Benedicto y ya no pronunciar en la misa el nombre del Papa Francisco y no rezar por él, no pronunciar la plegaria eucarística, es perder la comunión espiritual, la sumisión y la obediencia que toda la Iglesia por mandato de Cristo debe al sucesor de San Pedro. Por eso nosotros señalamos esa actitud y la condenamos como un gesto gravísimo, que ya huele a separación, a cisma. El que ya no está el sacerdote o el obispo, que ya no está pronunciando la plegaria eucarística el nombre del Papa Francisco, está suspendiendo la comunión espiritual con el sucesor de San Pedro, y por lo tanto interiormente, aunque no oficialmente, se está separando de la comunión de la Iglesia. Por eso nosotros consideramos eso una cosa gravísima. Por eso nosotros, como integrantes del movimiento sacerdotal mariano, pues salimos en defensa del Papa, porque esa es una de las funciones
principales en este movimiento. Orar por el Papa Francisco, defender al Papa Francisco, apoyarlo con las oraciones, ofrecer misas por el Papa Francisco, ofrecer ayunos y sacrificios por él, sostenerlo con la oración como él mismo lo pidió el día de su lesión a la silla de San Pedro. Entonces, ese tema fue muy mal comprendido por algunos sacerdotes que criticaron mucho esa actitud nuestra. Yo he platicado en alguna conferencia fuera de este programa, en algunas otras catequesis dentro de mi parroquia, de cómo en los días en que se hicieron estos programas del Papa Francisco, yo recibí amenazas, insultos de varias personas que me extrañó porque sé que son de comunión diaria y de confesión frecuente, donde se me insultaba por salir en defensa del Papa Francisco y donde se me decía que ellos hubieran esperado de mi parte un apoyo hacia todos aquellos que se habían unido al Papa Benedicto como Papa actual y que esperaban que yo los apoyara. Recuerdo en concreto el caso de alguna señora que me dijo por WhatsApp, en el chat: padre, usted me decepcionó. Le dije: ¿por qué? ¿Por qué te decepcioné? Entonces me decía esta persona: padre, yo esperaba que a usted, su nombre, lo pudiéramos incluir entre el número de sacerdotes y obispos que combaten al Papa Francisco y que apoyan al Papa Benedicto. Entonces aproveché esa ocasión para decir a esta persona: recuerda, yo soy militante de este movimiento tan hermoso, el movimiento sacerdotal mariano, y yo tengo como misión principal orar por el Papa, sacrificar mi corazón, mi vida por el Papa Francisco, sostenerlo. Y también pues le repetía yo a esta persona algo que ya he dicho en otros programas, y es que el Papa Benedicto pues es un Papa santo, pero ya hace parte de la historia de la Iglesia. Permanecer con el Papa Benedicto como Papa actual es permanecer en el pasado. El Papa Benedicto pues hace parte de una época en la cual la Iglesia estaba viviendo la pasión de Cristo, místicamente la pasión de Cristo, o estaba viviendo ya el Vía Crucis completo de Cristo, por lo que se refiere a la oración de Cristo en el huerto de los olivos. Ahí la Iglesia, que como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, debe vivir místicamente la pasión, muerte y resurrección de Cristo, estaba en esa etapa. Y entonces, pues, en este Vía Crucis que está viviendo la Iglesia, pues no podemos quedarnos en la primera parte. El Vía Crucis, después del Papa Benedicto, siguió. Y ahorita, en este momento, la pasión de la Iglesia, que místicamente, como lo dice el Catecismo, como lo enseña la Sagrada Escritura, vive la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pues ya está en el juicio, en el pretorio, en la condena, entrando en la crucifixión, y esto pues está sucediendo durante el pontificado del Papa Francisco. Entonces yo sí quisiera que esas palabras fueran bien entendidas. Ciertamente la Iglesia, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 500 en adelante, donde habla de la pasión de la Iglesia, debe pasar por esta grande tribulación. Y hay de aquellos que se han aliado con, o se han vuelto almas luciferinas, o se han aliado con el poder del mal para llevar a cabo dolosa y culposamente esta crucifixión, pasión, muerte de la Iglesia.
La iglesia ciertamente deberá morir y resucitar o quedar como extinguida y resucitar, pero hay de aquellos que en su corazón están tramando este eclesidio. Como dice Jesús en el Evangelio, para los que colaboraron culposa y dolosamente en su pasión y muerte, mejor sería para ellos no haber nacido. Así lo dice Jesús también en este momento hacia quienes están llevando a cabo el eclesidio de la iglesia. Son las mismas palabras que Jesús dirigía a los que llevaron a cabo el deicidio. Entonces, lo que tenemos que decir del Papa Francisco, realmente nuestra intención fue suscitar una cruzada de oración por el Papa, salir en defensa del Papa Francisco, apoyarlo. Sé que reafirmarme en estas palabras y resumirlas me seguirá costando de parte de muchas personas improperios, porque así ha sucedido siempre que toco este tema, improperios, regaños e insultos, pero es la posición que debemos mantener. El sucesor de San Pedro en este momento es el Papa Francisco. Para él nuestra obediencia, nuestro amor, nuestro respeto, y creemos que los que siguen, aquellos ministros, sacerdotes que dejaron de pronunciar en la plegaria eucarística durante la misa el nombre del Papa Francisco, se están separando por su propia voluntad de la comunión con el sucesor de San Pedro. El otro tema también muy controvertido, precisamente por aclaraciones que el Papa Benedicto, el Papa Francisco han hecho acerca de la doctrina mariana, es el tema de María, mediadora y abogada de todas las gracias, sobre todo el tema acerca de la palabra corredención de María. Ese tema ha sido muy controvertido, también a ese tema dedicamos algunos programas. Yo simplemente pues quiero citar unas palabras del Papa Benedicto cuando se tocó ese tema de la corredención de María, que decía el Papa Benedicto: ciertamente el tema de la corredención de María es un término que tenemos que revisar, no porque se quiera negar, sino porque consideramos que ese tema, que esa palabra, para explicar el privilegio de la participación de María en la única mediación de Cristo, usar esa palabra es una palabra que le queda chiquita, así lo expresaba el Papa Benedicto. ¿No? Es una palabra que no expresa toda la grandeza de ese privilegio mariano. ¿Por qué? Porque en el orden de la redención, María Santísima tiene una participación, como lo ha enseñado siempre la doctrina de la Iglesia católica, lo han enseñado los santos padres de la Iglesia, lo decía el Papa San Juan Pablo II, los pontífices de todos los siglos. En el tema de la redención, María tiene una participación especial que no es ni el sacerdocio común de todos los bautizados, y que no es tampoco el sacerdocio ministerial, pero que es distinto y superior a todos esos dos juntos, al sacerdocio común y al sacerdocio ministerial. Es superior a esos dos, en cuanto que María participa de una manera única y exclusiva en la mediación del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Entonces, ese tema despertó mucha polémica, muchas discusiones, pero nosotros lo que hicimos fue mantenernos en la doctrina de la Iglesia, en las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia,
repitiendo esas palabras del Papa Benedicto. Es una palabra que tenemos que revisar porque esa palabra a María le queda chiquita. Así lo expresaba el Papa Benedicto. O sea, el privilegio de ella en ese sentido es una palabra que si la llamamos corredentora, no le llegamos a la grandeza de lo que se quiere decir, cuando se habla de ese tema, por esos motivos que les acabo de citar. Y es que la participación de María Santísima es una participación mayor que la del sacerdocio común de todos los bautizados, distinta y mayor del sacerdocio ministerial, la participación de María en la obra redentora de Cristo Jesús. Quiero pues aclarar esa afirmación, también agradecerles a todos ustedes. Seguimos en la oración, yo acepto con humildad, con sencillez, este mandato de obediencia, de no volver a hablar de estos temas. Me retiro de las redes sociales. El canal pues va a seguir, ya no, hasta que no sea yo reincorporado a las redes sociales, ya no lo administraré yo, ni voy a dirigir los programas, me aparto de todo esto. Si algún día los superiores de mi congregación, así como ahora, me piden por obediencia guardar silencio acerca de todos estos temas, si algún día me pidieran por obediencia retomar esos programas y volver a las redes sociales, con ese mismo amor y con esa misma sencillez y humildad, yo nuevamente aceptaré la obediencia que se me impone y seguir con estas catequesis en las redes sociales. Como les decía, pues yo quiero concluir toda esta serie de programas. Les decía que son más de 350 programas llevados a cabo durante casi 5 años. Quiero concluir estos programas, despedirme leyéndole las palabras de la Santísima Virgen en Movimiento Sacerdotal Mariano. Son las palabras con las cuales ella prácticamente cierra esta serie de catequesis. Les decía que hablar del Movimiento Sacerdotal Mariano no es hablar de una revelación privada no aprobada, porque de eso se me ha acusado también de parte de algunas personas, decir, pero es que si tú sigues hablando de estas cosas del movimiento sacerdotal mariano y de estos cenáculos, pues estás hablando de una revelación privada no aprobada y estás desobedeciendo. Yo digo que hacernos esa acusación es totalmente injusto, porque el movimiento sacerdotal mariano tiene la aprobación de todos los últimos pontífices y también aprobación mayoritaria de los obispos en todo el mundo. Entonces, si yo he citado tantas veces este libro, no estoy entrando en revelaciones privadas desaprobadas por la Iglesia. Entonces, es lo que yo pido que ustedes comprendan, que leyendo, practicando el movimiento sacerdotal mariano, haciendo los cenáculos de oración, haciendo reflexiones y meditaciones acerca de este libro, a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, nosotros no estamos entrando en temas de revelaciones privadas desaprobados por la Iglesia. Que a ninguno le quede ese sentimiento o ese escrúpulo, porque hay personas que se están empeñando, incluso algunos sacerdotes que se están empeñando en poner como personas
salidas de la iglesia, desobedientes a la iglesia, todas aquellas personas que participan en el movimiento sacerdotal mariano y que meditan, reflexionan acerca de estas meditaciones del libro azul. De hecho, este movimiento, tampoco el que participe en este movimiento, aunque pertenezca a una determinada congregación religiosa, a una orden religiosa, se está saliendo de su orden, de su congregación. Al contrario, este movimiento fue creado para que todos los sacerdotes, obispos, ya sea diocesanos, frailes, de congregaciones religiosas, de órdenes antiguas, vuelvan al carisma original de sus fundadores, a ser católicos de hueso colorado, como decimos aquí en México, a revitalizar la fe de la iglesia, a prevenir a la iglesia una situación de apostasía masiva que se está viviendo en estos momentos, ayudar a los fieles y católicos de buena voluntad a afrontar esa crisis tan terrible de apostasía que significa pérdida de la fe y que ya la Virgen Santísima veía cada vez en aumento. Entonces yo me despido de todos ustedes, les doy las gracias por la audiencia tan grande, pues prácticamente llegamos a los más de 10.400 suscriptores. Casi 800,000 personas estuvieron siguiendo nuestros programas. Primero cuando era el canal de la parroquia, que sigue activo, con otro uso, pero sigue activo. Y luego cuando se creó el siguiente canal, el último canal, que se llama Memorias y Recuerdos del Padre Juan Guillermo. También ahí pues empezó a crecer muchísimo esta audiencia. Gracias, amigos, por darnos su apoyo. El mensaje con el cual me despido está tomado del 31 de diciembre del año 1997 y tiene por título Todo os ha sido revelado. Hijos predilectos, pasad conmigo en la oración, en el silencio, las últimas horas de este año que está a punto de acabar. No las paséis en la disipación y en las diversiones como lo hacen tantos hijos míos. Este año ha sido particularmente importante para mis proyectos. Ahora entráis en mis tiempos. Por eso os he trazado un camino luminoso por el cual debéis caminar todos para vivir la consagración a mi corazón inmaculado que me habéis hecho. Ahora todo os ha sido revelado. Todo os ha sido revelado. Mi designio os ha sido proféticamente anunciado en Fátima y en estos años yo lo he realizado a través de mi movimiento sacerdotal mariano. Mi designio os ha sido revelado en su lenta preparación. Este siglo vuestro que está a punto de acabar ha sido puesto bajo el signo de un fuerte poder concedido a mi adversario. De este modo la humanidad ha sido seducida por el error del ateísmo teórico y práctico. En el lugar de Dios se han construido los ídolos que todos adoran: el placer, el dinero, la diversión, el poder, el orgullo y la impureza. Verdaderamente Satanás, con la copa de la lujuria, ha triunfado en su intento de seducir a todas las naciones de la tierra. Ha reemplazado el amor por el odio, la unión por la división, la justicia por multitud de injusticias, la paz por una continua guerra. De hecho, este siglo ha transcurrido todo él bajo el signo de guerras crueles y sangrientas que han causado millones de víctimas inocentes. Entonces la Santísima Trinidad ha dispuesto que vuestro siglo fuera puesto bajo el signo
de una fuerte, materna y extraordinaria presencia mía. Así en Fátima he indicado el camino que la humanidad debía recorrer para volver al Señor, el de la conversión, el de la oración y el de la penitencia. Y os he ofrecido como seguro refugio mi corazón inmaculado. Todo os ha sido revelado. Mi designio os ha sido indicado también en su dolorosa realización. La humanidad ha caído bajo el dominio de Satanás y de su gran poder, ejercitado con las fuerzas satánicas y masónicas. Mi iglesia ha sido oscurecida por el humo que ha entrado dentro de ella. Los errores son enseñados y propagados, haciendo perder a muchos la verdadera fe en Cristo y en su Evangelio. La santa ley de Dios es abiertamente violada. El pecado es cometido y con frecuencia es también justificado, y así se pierde la luz de la gracia y de la divina presencia. La unidad es profundamente resquebrajada por la fuerte contestación al magisterio, sobre todo al Papa, y se extiende cada vez más la llaga de dolorosas laceraciones. Para dar a la Iglesia sufriente y crucificada de vuestro tiempo mi ayuda materna y un seguro refugio, he hecho surgir el movimiento sacerdotal mariano y lo he difundido por todas partes del mundo por medio de este libro mío que os traza la senda que debéis recorrer para difundir mi luz. Con este libro os enseño a vivir la consagración a mi corazón inmaculado con la sencillez de los niños, con el espíritu de humildad, de pobreza, de confianza y de filial abandono. Hace ya 25 años que os guío con las palabras que he dicho al corazón de este pequeño hijo mío que yo he escogido como instrumento para la realización de mi designio materno. En estos años yo misma lo he llevado varias veces a todas partes del mundo, y él se ha dejado conducir dócilmente, pequeño y temeroso, pero totalmente abandonado a mí como un niño en brazos de su madre. Ahora, cuanto os debía decir os ha sido dicho, porque todo os ha sido revelado. Así pues, en esta noche terminan los mensajes públicos que desde hace 25 años os he dado. Ahora debéis meditarlos, vivirlos y ponerlos en práctica. Entonces las palabras que he hecho descender de mi corazón inmaculado como gotas de rocío celestial sobre el desierto de vuestra vida tan insidiada producirán frutos de gracia y santidad. De ahora en adelante me manifestaré a través de la palabra, de la persona y la acción de este pequeño hijo mío que yo he escogido para ser vuestro guía y que ahora conduzco al vértice doloroso de su misión. Todo os ha sido revelado, mi designio os ha sido predicho, sobre todo en lo referente a su maravilloso y victorioso cumplimiento. Os he anunciado el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Esto sucederá en el máximo triunfo de Jesús, que traerá al mundo su reino glorioso de amor, de justicia y de paz, y hará nuevas todas las cosas. Abrid los corazones a la esperanza, abrid las puertas a Cristo que viene a vosotros en gloria. Vivid la hora vibrante de este segundo adviento. Haceos así valientes anunciadores de este triunfo suyo, porque vosotros, pequeños niños consagrados a mí, que vivís de mi mismo espíritu, sois los apóstoles de estos últimos tiempos. Vivid como fieles discípulos de Jesús en el desprecio del mundo y de vosotros mismos, en la pobreza, en la humildad, en el silencio, en la oración, en la mortificación, en la caridad, en la unión con Dios,
mientras sois desconocidos y despreciados por el mundo. Ha llegado el momento de salir de vuestro ocultamiento para ir a ilustrar la tierra e iluminar la tierra. Mostraos a todos como hijos míos, porque yo estoy siempre con vosotros. Sea la fe la luz que os ilumine en estos días de oscuridad y que os consuma solamente el celo por el honor y la gloria de mi Hijo Jesús. Combatid, hijos de la luz, porque la hora de mi batalla ha llegado ya. En el más crudo invierno vosotros sois los brotes que se abren de mi corazón inmaculado y que yo deposito sobre las ramas de la iglesia para deciros que está a punto de alcanzar su más bella primavera. Será para ella su segundo Pentecostés. Por esto os invito a repetir con frecuencia en los cenáculos la oración que os he pedido. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Con el amor de una madre que en estos años ha sido escuchada, seguida y glorificada por vosotros, os bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.